Buenas tardes, amigos y amigas. Aquí os presento lo que estoy sembrando en esta soleada y calurosa tarde del mes de mayo. Estamos a 14 de mayo y hoy tendremos aquí 24-25 grados de máxima. En otras zonas de España están llegando a los 30 grados. Bueno, pues como os digo, he adquirido varias macetas de una planta que desde hace muchos años tenía muchas ganas de tener, y es la alcaparra, cuyo nombre científico es Capparis spinosa. Esta concretamente es la variedad inermis. Aquí tenemos una que he puesto ya, aquí tenemos otra y ahí he puesto otra. Bueno, esta es una planta totalmente mediterránea nuestra, y como decía, tenía muchas ganas de tenerla, sobre todo para recoger después las alcaparras. Esta planta siempre ha estado por aquí, lo que pasa es que ya no se ve por ahí por el campo, es muy rara de ver, por lo menos por aquí. Sé que en una zona, en pueblos de Sevilla y otras zonas sí se recoge todavía, y la gente la cuida, claro. Y bueno, vamos a enterrar esta y vamos a hacer un seguimiento en el tiempo, durante meses, y os lo iré mostrando de cómo va esta planta. Vamos a ponerla en tierra esta que me queda. Vamos a deshacer todas estas pelotitas de tierra, que esté lo más suelta posible. Estos boquetes lo abrí allí y le incorporé un poco de tierra buena. Y antes de plantarla lo meneo. Listo, vamos a meterla. Y listo. Vamos a sacarla de la maceta. Aquí está. Y la ponemos. Vamos a ponerla ahí. Vamos a quemar toda la tierra. Deciros que esta es una planta totalmente rastrera. Es un arbusto rastrero. Una planta perenne que va a vivir aquí durante mucho tiempo. Es una planta que aguanta bien la sequía y condiciones muy adversas. Es una planta que quiere calor y terreno que no esté muy mojado. Ahora, como la acabamos de plantar, vamos a regarla. Bueno, la tierra está súper seca, aunque parezca mentira, ha llovido hace 2 días, pero como si de nada, ¿eh? Hace bastante calor y ya aquí hay que estar regando, ¿eh? Como os digo, esta planta aguanta bien la falta de humedad, pero claro, cuando está bien asentada. Cuando está bien asentada, esto llega a las raíces hasta 5 o 6 metros de profundidad y toma agua, claro, del subsuelo. Le gustan los suelos calcáreos. Pero ahora, claro, al estar recién replantada, tenemos que vigilarla y regarla hasta que esté totalmente asentada. Entonces llegará el momento de despreocuparnos casi por completo de ella. De momento no os puedo contar nada más. Voy a ir cuidándola y de vez en cuando os la voy a mostrar. Pues nada, aquí me quedo regando y os la muestro otro día. Mirad, amigos, aquí tenemos, lo veis allí, el botón floral de la alcaparra, y esta es su flor.
Con el sol no veo si... Ahí tenemos un par de flores. ¿La veis? Dos flores de alcaparra y los dos botones florales. ¿Lo veis? Cerrados. Eso es lo que hay que recoger para encurtir los botones, que es lo que se come. Ahora aquí de estas flores formará el fruto y donde sacaré semillas para cultivar más plantas de alcaparra. Bueno, ya lo veremos más adelante. Bueno, nuestra alcaparra, aquí la veis. Está creciendo, estamos en agosto, final de agosto. Y mira lo que está echando. Estos son los frutos. Ya las últimas flores están secas y ahora salen los alcaparrones. Ese es el fruto de esa flor que hemos visto antes. Aquí lo tenéis, ¿eh? Bueno, esto también se encurte, los alcaparrones, al igual que la alcaparra. Ya sabéis, la alcaparra es esto. Esto que es la flor cerrada, antes de que comience a abrir. Todo esto. Y el alcaparrón es el fruto de la flor. Esa es la diferencia. Este fruto que ahora está verde se pondrá marrón, amarillo, amarillento o marrón, depende de la variedad. Y dentro tiene las semillitas que las cogeremos. Con esas semillas recién cosechadas es fácil reproducir la alcaparra. Estos alcaparrones irán madurando durante unas cuantas semanas, un tiempo, y luego cambiarán y se pondrán más oscuros y abrirán. Y abrirán por aquí y veréis qué bonitos por dentro, donde tienen alojadas las semillas. ¿Lo veis? Ahí tenemos más. Aún tienen flores, fijaos. Todavía está buen tiempo y esto sigue creciendo bien. ¿Veis, amigos? He abierto una, aunque no se ha puesto roja, pero aquí podéis ver perfectamente cómo se llevan las semillas, las hormigas. Tenemos una avispa ahí. Ya se fue. No sé si apreciáis las semillas ahí. Pues esa parte interior se pone roja, muy llamativa. Entre otras razones para atraer a los insectos y a los pájaros, para que se coman la semilla y las trasladen a otro lugar. Y así la planta se expande por más sitios. Esa es su razón de este fruto. Ya os digo, del colorido, aunque en este caso no se ha puesto rojo por dentro. Bueno, ya veremos otro. Bueno, pues ahora cogeremos todas estas semillas y las vamos a sacar de aquí, vamos a verlo. Fijaos cómo es por dentro, a ver si lo veis aquí mejor. Vamos a abrirla, aquí la tenemos abierta y fijaos, ¿veis cómo es por dentro? Tiene como una sustancia, no es muy pegajosa, es acuosa y tiene un leve olor como a cítrico. Supongo que eso es lo que atrae a las hormigas. Ahí las tenéis. Bueno, ahí están. Ya las hemos sacado todas o casi todas. Listo. Estas semillas, ya os he dicho, son mucho más viables a la hora de sacar nuevas plantas que las que llevan tiempo ya recogidas. Vamos a lavarlas en agua fresca y las pondremos a secar. Aquí tenemos las semillas en agua. Vamos a tenerla ahí unos minutillos y ahora la vamos a poner a secar. Vamos a dejarla ahí
y ahora la sacamos. Ahora vamos a colarlas y a dejar que sequen aquí. Ahí está. Como hace viento. Y todavía tenemos aquí unas temperaturas un poquito altas. Van a secar rápidamente. Bueno, aquí lo vamos a dejar para que seque. Para luego proceder a plantarlas. Al estar frescas son muy viables. Bueno, aquí seguimos con el cultivo de la alcaparra. Esta planta ha pasado aquí todo el invierno. Estamos a 3 de febrero y aquí ya prácticamente ha finalizado el invierno y va a entrar el tiempo un poquito más cálido. De hecho, está haciendo unos días muy calurosos y ya empieza a despertar nuestras alcaparras. Este es el primer año que lleva aquí, así que es conveniente podarlas desde la cepa a 10 centímetros cada ramita. Hay que podarla cuando está en reposo antes de que empiece a tener fuerza. Esta es la poda, digamos, de formación. Y el primer año. Así vamos a aumentar la productividad inicial. Y los tallos del primer año son los que producen las yemas florales, como ya vimos. Bueno, vamos a cortarlas a 10 centímetros. Vamos a empezar por aquí. Vamos a cortar por ahí, porque ya traía dos. Por ahí. Esta tiene poca yema. Vamos a cortarla por aquí. Por aquí. Por aquí. Veis que todavía tiene hojas, ¿eh? Deciros que estas hojas les encanta a algunos gusanos. Listo, amigos. Ya ha quedado nuestra alcaparra totalmente podada. La poda de invierno. Luego en verano, cuando sea totalmente activa y fuerte, le haremos una poda en verde quitando todas las ramitas finas, todas las ramitas que veamos débiles. Esa es la poda en verde en verano. Bueno, ya hemos terminado de podar las 4. La otra y allí la otra. Este año ya veremos cómo pega un estirón espectacular. Bueno, amigos, nos vemos cuando comience a echar sus brotes del año, dentro de muy poquitos días. Fijaos cómo se está poniendo la alcaparra después de la poda, y aquí ha empezado la primavera climática. Y fijaos todo lo que está echando ya. Todas esas serán nuevas ramitas. Mirad las otras. Fijaos cómo se están poniendo, mira. En nada de tiempo. En cuanto llega el día, empieza a subir las temperaturas y despierta. Ahí lo tenéis. Esta es la que va más atrasada, pero también tiene, ¿la veis? Bueno, y aquí vamos a poner fin a este vídeo, que ya habéis visto el ciclo completo de la alcaparra del primer año. Esto ahora se multiplicará las ramas por 20, por 30 con respecto al año pasado, como veis ahí, y dará muchísima alcaparra. Y cuando pasen un par de años, esto será espectacular. Pues nada, ponemos fin a este vídeo sobre esta rústica y dura planta del sur de Europa, del norte de África. Una planta que vive sin mantenimiento alguno, quitando el primer año, que hay que regarlo un poco para que se asiente. Prácticamente nos olvidaremos ya de ella. Y nada más, amigos, espero que os guste este vídeo
Y si tenéis alguna zona en vuestro huerto que esté abandonada, pues ponéis 2 o 3 plantas de estas y tendréis alcaparras para encurtir, porque esto no vale para otra cosa, nada más que para encurtirlas luego. Pues nada, amigos, lo dicho, que seáis felices, que lo paséis muy bien, y os mando un abrazo a todos y todas. Hasta siempre.